Gloria a Dios, que el Señor los bendiga, hermanos. Nuevamente me dirijo a cada uno de ustedes, siempre en el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esperando que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes y con cada uno de los que escuchan esta predicación por medio de estos aparatos telefónicos o computadora. De cualquier manera que escuchen este mensaje, que Dios los bendiga y que Dios los fortalezca siempre. Quisiera compartir en este momento un tema sobre la venida del Señor y lo cercano que está ese día en que el Señor va a venir por nosotros. Entonces voy a hablar sobre la venida del Señor, está cerca. Y traigo este tema a cada uno de ustedes, de seguro por medio del Espíritu Santo, porque es el Espíritu el que nos da palabra para comunicar el mensaje del Señor. Porque vemos los acontecimientos y estamos seguros que el Señor pronto viene. Creo que muchos lo hemos creído por años y ahora nos está tocando ver el tiempo donde la palabra se está cumpliendo como está escrito, de que el Señor va a venir por su iglesia. Yo creo que la iglesia del Señor en este tiempo tendría que estar clamando por la venida. Acuérdense que en el libro de Apocalipsis, en los últimos capítulos, hace mención y dice que el Espíritu y la iglesia dicen, ven, ven Señor. Entonces la iglesia siempre debería de estar diciendo, ven Señor. Pero ahora al ver estos acontecimientos que están pasando alrededor del mundo, es cuando la iglesia más debería de decir, ven Señor. Entonces quisiera compartir unos versículos referentes a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer un versículo siempre bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor en en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, Filipenses capítulo 4, versículo 5, dice la palabra del Señor: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Una vez más dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque siempre nos hablas, Padre, siempre tienes algo que decirnos, siempre tienes algo que transmitirnos, Padre. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que no solo de pan vivimos, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Nos ponemos en este momento para que tú nos des, Padre Celestial, la gracia, la sabiduría, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Dice Filipenses 4:5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Estaba viendo el significado sobre esta palabra gentileza y habla sobre gracia y cortesía. Enumera también otras palabras que realmente no son comunes en nuestro vocablo. Por ejemplo, galanura, garbo, desembarazo, bizarría, galantería, entre otras palabras que casi no tanto nos familiarizamos con ellas, o quizás algunos sí. Pero las que yo encuentro aquí habla sobre la gracia
la ostentación y la cortesía. Es decir, de que cuando habla la palabra que el Señor se acerca, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, habla que nuestra gracia sea conocida, que nuestra ostentación sea conocido y que nuestra cortesía también sea conocido delante de los hombres. Ahora hay dos significados también en el diccionario sobre esta palabra gentileza y habla sobre la amabilidad y cortesía de la persona gentil. Y también da otro significado y ejemplo, dice que es regalo que determinada persona da como muestra de afecto y consideración. Es cuando una persona muestra su gentileza para con los demás. Ahora, cuando hablamos de la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque dice aquí en Filipenses 4:5 que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Yo me estaba preguntando qué actitud deberíamos de tener nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, en estos últimos tiempos. Sin duda alguna, tanto los niños cristianos como los jóvenes cristianos y los adultos que son cristianos, pero acaban de aceptar al Señor, por ejemplo, uno no llega a conocer bien las cosas de Dios. Al transcurrir el tiempo, uno va dándose cuenta de cosas que uno va aprendiendo en lo que es el Evangelio. Por ejemplo, cuando una persona llega a los caminos del Señor, le hablan sobre la venida de Cristo, le hablan sobre los acontecimientos y se le empieza a adoctrinar sobre lo que es la conducta, la vida cristiana. Pero las cosas proféticas sobre la venida del Señor, el hermano recién nacido en el Evangelio y los niños que van creciendo en el Evangelio no lo llegan a entender en una manera exacta. Y por ello, incluso podría suceder que cristianos que llevamos tiempo en las cosas de Dios, podría traernos quizás no confusión, pero cierta inseguridad por las cosas que están pasando. Entonces, a la luz de la palabra, ¿qué actitud deberíamos de tener nosotros, los hijos de Dios, al ver las cosas que están pasando y al saber que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca? Entonces, una de las cosas que deberíamos de tener nosotros como cristianos es tener gracia, tener amabilidad, tener cortesía, ser gentil, porque en nosotros, los hijos de Dios, somos los que deberíamos de transmitirle fe y esperanza a los que todavía no conocen los caminos del Señor, los que desconocen la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora digo esto porque de ver tantas cosas que están pasando, eh, cómo se organizan todas las naciones, cómo una pandemia llega a aterrorizar al mundo entero y a paralizar al mundo entero, incluyendo la iglesia, porque la iglesia del Señor ahorita la tienen confinada, por decirlo así, la tienen en cuarentena porque en muchos lugares no hay retorno, no hay seña de retorno al templo donde se solía adorar y exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial. Y todas esas cosas vienen a las personas que no han alcanzado una madurez, un crecimiento formal en el Señor, los llegan a confundir, incluso con este tiempo que la iglesia está o en algunos lugares se ha retomado el lugar, la iglesia, el templo para ir a adorar al Señor, en otros lugares todavía no. Incluso muchas personas, muchos hermanos se enfriaron, dejaron de buscar
a Dios. Entonces eso vino a causa de las cosas que están pasando. Por eso, ¿qué actitud deberíamos de tomar nosotros como hijos de Dios para el tiempo que va a venir? Una de las cosas que nosotros debemos de hacer es no perder nuestra fe, confiar más en Dios que nunca antes. Es decir, que nuestra fe madure más hoy en día, porque estamos viviendo en los últimos tiempos. Pero no todos nosotros tenemos el mismo nivel de fe. Algunos de estas cosas que suceden les afectan de una manera, a otros de otra manera. Entonces lo que no debemos de perder nosotros es nuestra gentileza. Miren, si nosotros los hijos de Dios vamos a estar aterrorizados, atemorizados, ¿qué esperanza le vamos a dar a los vecinos que no conocen de Dios? Nosotros deberíamos de estar más centrados en nuestra fe para que cuando ellos nos miren a nosotros, que nosotros nuestra fe la tenemos firmes en Dios. Y esto es lo que le dice Pablo a los filipenses. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor, dice, está cerca. Es decir, que antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, debemos nosotros tener esta vida de gentileza, perdón, hacia los hombres. Ahora voy a compartirle otro versículo que dice también en Hebreos capítulo 10, versículo 37, dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Qué está hablando sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo? Yo estaba analizando, estaba meditando en esta predicación, y yo sé que los estudiosos de la palabra del Señor, los maestros, doctores, teólogos de la Biblia, algunos son bien específicos en estudiar la Biblia, han dedicado sus vidas, todos sus años en el estudio de la palabra del Señor, y por medio de ello uno llega a tener mayor entendimiento en cuanto a la Biblia, porque otros la han escudriñado y nos la han enseñado a nosotros. Entonces ellos dicen, o algo que nosotros sabemos también, de que la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando vino como un ser humano, como un niño nacido de una virgen y dio su vida por nosotros, todo ese acontecimiento ya se había profetizado, ya se había dicho, ya lo había dicho el profeta Isaías, lo había profetizado el libro de Génesis, lo había profetizado, lo había dicho Moisés, el autor de ese libro, cuando habla el Señor sobre la redención que iba a traer nuestro Señor Jesucristo a la tierra para para borrar, quitar el pecado que Adán y Eva habían cometido. Entonces, todos esos acontecimientos previo a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo ya tuvieron sus efectos, ya se cumplieron con exactitud. No quedó ningún capítulo, ningún versículo sin cumplirse. Ahora, después de ello, en el Nuevo Testamento, viene el Señor y viene esta palabra profetizando o hablando de que nuestro Señor Jesucristo iba a venir por su pueblo, por su iglesia, y va a venir y ahora está cerca. Por eso dice aquí Hebreos 10:37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Por eso nosotros deberíamos de estar contentos. Yo sé que hay situaciones difíciles. Yo sé que se están escuchando cosas que nunca antes se habían escuchado. Estamos en momentos difíciles, si le podemos decir así, pero si lo vemos nosotros del otro lado, notamos que la venida del Señor se acerca y eso debería de darnos gozo a nosotros. Eso debería de darnos esperanza a nosotros. Así que, hermano, vamos a poner nuestra vida en las manos del Señor
para que nada de las cosas que estamos escuchando en el mundo afecte nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios, sino que al contrario, estemos contentos porque la venida del Señor está cerca. Pronto vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo. Mire, quiero leerle también otro versículo de la palabra del Señor en Santiago capítulo 5 versículo 8 y dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno, hermanos, pronto vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo. Es la esperanza de todo cristiano, ver a nuestro Señor Jesucristo. Y pronto lo vamos a ver, hermanos, pero tengamos paciencia. Dice aquí, tened también vosotros paciencia. Hay que tener paciencia, hermano. Hay que confiar en Dios en estos últimos tiempos. Hay tiempos difíciles, hermanos. Hay enfriamiento entre el pueblo de Dios, pero nosotros estemos firmes en Dios, nuestro Padre, porque dice aquí, tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hay que afirmar nuestros corazones. Tengamos paciencia, pero al mismo tiempo afirmemos nuestros corazones delante del Señor, nuestro Dios. Acuérdense que hay un versículo en la palabra del Señor que dice que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Entonces tú tienes que afirmar tu corazón. ¿Qué es lo que quiere tu corazón? ¿Qué es lo que anhela tu corazón? Te daré un consejo. Lo que debe de anhelar tu corazón es la venida de nuestro Señor Jesucristo. No hay que estar cavilando en dos pensamientos, sino hay que tener el corazón, la mente, el alma y el espíritu centrado en las cosas de Dios, porque Cristo pronto viene. Voy a compartirles otro versículo también en en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11 dice, He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Voy a leer nuevamente este versículo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 11 dice, He aquí, yo vengo pronto. Esto lo dice nuestro Señor Jesucristo. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Qué es lo que tenemos nosotros? Que Dios nos dio nuestra salvación. Los maestros, teólogos, doctores de la Biblia discuten en que se pierde la salvación o el que es salvo una vez salvo y no existe perdición para él. Y yo quisiera preguntarle a ellos qué me dicen o qué nos dicen referente a este versículo. Que ninguno tome la corona. ¿Qué corona podemos aplicarle? La corona de salvación que el Señor nos va a dar a nosotros. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, retener lo que Dios nos ha dado, nuestra salvación. No nos vayamos en pos de las cosas del mundo, no nos vayamos en pos de las cosas que desagradan a Dios. Al contrario, retengamos también nuestra fe en Dios. Retengamos nuestra confianza en Dios. Retengamos las cosas que Dios nos ha dado a nosotros. Miren, Dios ha hecho cosas en nosotros que el mundo no ha hecho y nunca pudo haber hecho. Nunca va a poder dar el mundo lo que Cristo da. Y eso debemos retener nosotros, nuestra fe, nuestra comunión, nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, para que ninguno, aquí dice, lo dice claro, para que ninguno tome tu corona. Entonces quiere decir que hay alguien que puede tomar la corona que el Señor nos va a dar a nosotros. Entonces retengamos eso para que nadie tome nuestra corona. Mantente firme si has caminado 5 años, si has caminado 20 años en el Evangelio,
Si has caminado 15, 10, 12 años, mantente firme. No va a ser que en estos últimos tiempos retrocedas. No, Dios te guarde. No hagas eso, porque puede ser de que alguien que apenas oyó de la palabra del Señor ayer y hoy se convierte y va a tomar la corona que era tuya. No, afirma tu fe para que nadie tome tu corona. Y si alguien se acerca a los caminos del Señor, también le va a ser dado una corona. Pero tú no pierdas lo que Dios tiene preparado para ti. Y el Señor está cerca. Voy a leerles este último versículo en Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Aleluya. Oiga, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra, amén. Sí, ven Señor Jesús. Aleluya. Es lo que la iglesia del Señor tiene que decirle al Señor Jesucristo. Ven Señor Jesús. Ven Señor. Fíjense que tengo un sentir en mi corazón de que el Señor quiere que la iglesia le diga, ven Señor. Ven, Señor Jesús. Es cuando una persona no haya visitado a algún familiar por mucho tiempo. Siempre los familiares que están lejos, cuando oyen que va a venir, ven, por favor, ¿cuándo vas a venir? Anhelan su venida o su llegada a su casa de donde salió y le empiezan a decirle, y no sé si se han dado cuenta de que cuando una persona tiene planeado un viaje, y lo empieza a anunciar por un año antes y dice, tal fecha voy a viajar. Y esa fecha se empieza a acercar y la gente o los familiares que lo están esperando van contando los días porque ya quiere que llegue ese día, ya quiere ver a su familiar, ya quiere ver a la persona que estuvo esperando por mucho tiempo. Oigan, nosotros no sabemos la fecha, el día y la hora en que va a venir nuestro Señor Jesucristo, pero sabemos que va a venir. Él dijo que iban a haber señales antes de su venida. Habrán terremotos, habrán guerras, habrá hambre, habrán pestilencias. No quiero mencionar el otro nombre, pero van a haber pestes. Y es lo que se está viendo ahorita. Esa enfermedad que se está escuchando. Y es a nivel mundial. Oiga, eso, en lugar de atemorizarnos a nosotros, debería encender una luz de esperanza en nuestro corazón de que Cristo pronto viene. En cualquier momento se escucha el shofar, se escucha la trompeta y nosotros seremos arrebatados, seremos llevados a nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Digámosle, ven Señor. Ven, Señor Jesús, ven por nosotros, ven por tu amada, ven por tu iglesia, Señor. Tu iglesia te espera, anhela verte, Señor Jesucristo. Aleluya. Vamos a hacer una oración en este momento para darle gracias al Señor por su bendita palabra. Padre, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque, Dios mío, a través de tu palabra, Señor, sabemos que son numerosos versículos, Padre, cantidad de versículos donde hablan de tu venida, Señor. Rogamos, Padre, para que pronto, Señor, para que pronto, Padre, vengas por nosotros, Señor. Anhelamos tu venida, Padre. Queremos que vengas, Padre. Te estamos esperando, ansioso, Señor, Dios mío. Oh, Padre eterno, te pido, Señor, en esta hora, para que tengas misericordia, Señor, de aquellos que no quieren afirmarse, Padre, de aquellos, Señor, que por ciertas circunstancias, Señor, endurecieron sus corazones, Padre, y podrían perder sus coronas, Padre. Te ruego que tengas misericordia, Padre, y que los hagas volver a ti, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, porque tu venida se acerca, Padre. Pronto vienes por nosotros, Padre.
Damos gracias, pues, Señor, por tu palabra, Padre. Háblanos siempre, Señor. Queremos escuchar tu voz por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Amén.